hoy tenemos una invitada bastante especial. Agradecemos a Francesca Parodi, Seremi de Gobierno, que nos atienda esta mañana y que tempranito la hemos hecho conectarse. Muy buenos días, Seremi, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días, Joyce. Aquí estamos desde la casa todavía, pronta a salir ya a la oficina. Así es. Bueno, agradecemos, como decíamos, este contacto, porque hay varios temas que importan, interesan y preocupan a la ciudadanía, y uno de ellos tiene que ver con la vacunación. Ha estado muy en el tapete desde que se anunciara la llegada de las primeras dosis. Y cuando iniciamos digo yo, me siento parte del país, de este proceso de vacunación histórico, epopéyico, lo decía el ministro París. Pero hay algunos cambios, y estos cambios tienen que ver con saltarse la fila, con esta priorización. ¿Cuál es el sentido de esta instrucción que emana del gobierno? Con esta resolución 144 que anuncia sanciones a los municipios que no respeten el calendario anunciado a través del Ministerio de Salud. Bueno, primero que nada mencionar, Joyce, que efectivamente eres parte del país, esto lo estamos haciendo entre todos, aquí está liderado efectivamente por el gobierno, pero en un trabajo conjunto también con los municipios y con todos los funcionarios de la salud que han estado dando una ardua batalla, no solamente ahora con la vacuna, sino que también durante muchos meses, y ahí el reconocimiento a todas las personas que se han expuesto para poder salvar la vida de los demás. Lo que se busca con esto, efectivamente, con esta resolución, es ordenar la fila. Y esto hay que tener mucha claridad de que hay personas que a través de esta priorización tienen mayor vulnerabilidad en el momento de enfrentar la enfermedad. Y esto ha sido también en base, estuve escuchando un poquito el programa, lo que ustedes conversaban anteriormente, antes de que empezara la entrevista. Y hay personas que efectivamente están más expuestas, que son los adultos mayores, que son las personas que lamentablemente en el momento de enfrentar la enfermedad tienen mayores complicaciones. La vacuna lo que viene es a buscar de que cualquier persona que se enfrente a esta enfermedad no tenga complicaciones de carácter grave, hay que tener mucha claridad con eso. Entonces cuando se hace esta priorización, y aquí tenemos que entender de que el gobierno se ha logrado anteponer en tres temáticas que yo creo que son muy claves, en el tema de los ventiladores mecánicos, en el tema de las camas críticas y también ahora en el tema de la vacuna, para poder tener el stock necesario para ir vacunando progresivamente a toda la población o a todas las personas que quieran someterse a esta vacuna. La verdad es que la recepción ha sido muy buena, hemos ya recibido más de 4 millones de dosis y durante los próximos días vamos a continuar recibiendo más dosis, pero es importante que las filas estén ordenadas primero, para poner primero las filas a quienes más lo necesitan, pero también para garantizar de que ese proceso de vacunación no nos genere aglomeraciones y complicaciones. Recordemos que esto es una vacuna que se inocula en 2 ocasiones, son 2 dosis, y hoy también tenemos que ir asegurando los grupos etarios, así como también la disponibilidad de esta segunda vacuna. Si los municipios se saltan la fila o empiezan a vacunar a personas que no correspondan, lo que nos va a pasar es que aquellos municipios se van a quedar sin el stock para los grupos que están llamados a ser prioritarios. Y ahí efectivamente el orden y la responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental para que este proceso continúe siendo un éxito, no solamente como se ha reconocido nacionalmente, sino que también internacionalmente. Seremi, ¿y por qué han ustedes logrado obtener desde los municipios la razón de por qué están haciendo esta priorización en casa, digamos, o más bien sujeta al albedrío de cada comuna o cada territorio? ¿Hay alguna razón de composición territorial? ¿Hay alguna razón también de querer ser los que han inoculado más? También sabemos que hay una suerte de competencia por aparecer y cubrir espacios también en los titulares de los medios y también recibir esa carita feliz, esa estrella por ser el municipio. Quizá hay algo de ello. ¿Qué les han dicho ustedes cuando se han reunido con los jefes de los municipios, con los alcaldes y alcaldesas? Sí, lo que pasa es que más allá de acusar con el dedo, si hay algún municipio que esté incumpliendo, efectivamente se van a hacer los sumarios unitarios respectivos y vamos a tener un problema, efectivamente, porque ese municipio probablemente no va a poder cumplir con el calendario de cabalidad, entendiendo de que las personas que se tienen que inocular probablemente van a tener un problema en stock si es que nos saltamos la fila. Pero yo creo que más allá de ver, yo no he visto el caso puntual, efectivamente, yo estaba paseándome por las comunas donde los procesos se han llevado al pie de la letra, pero puede existir esa tentación, digamos, de poder meter gente por el lado y eso lo que le hace daño es a las personas que más lo necesitan. Pero por otro lado también yo quiero destacar, hay municipios que
han sido muy innovadores, han tenido, por ejemplo, atención domiciliaria a las casas para evitar que los adultos mayores, como fue el caso de Talcahuano, que ponían banderas blancas los abuelitos para saber que aquí había un adulto mayor que se quería vacunar. En Chihuayante, que los iban a vacunar al auto en una cancha. El caso de Chihuayante también es bastante novedoso en todo el proceso, y ahí también los esfuerzos que han realizado los diferentes municipios, se ha inyectado dinero también por parte del gobierno para que ellos puedan desplegarse, entendiendo que este es un proceso de vacunación que, si bien los municipios ya lo conocen, porque ellos, recordemos que vacunan también en gran parte contra la influenza. Bueno, la salud primaria es quien tiene la responsabilidad de la vacunación en todas las campañas que se hacen en realidad. Por cierto, pero efectivamente es una campaña que es mucho más demandante, se ha inyectado el triple de recursos en base a una campaña normal. Entonces, ahí lo importante es el orden, que seamos respetuosos y que también nosotros como ciudadanos respetemos esa fila, entendiendo de que si nosotros nos vacunamos cuando no nos toca, es probable que una persona que sí le tocaba se quede sin esa vacuna. Así que nosotros estamos forzando la máquina lo máximo posible para poder tener lo antes posible. Ya asumimos un compromiso, el primer trimestre 5 millones de personas, y así ir avanzando al 80% de la población durante el primer semestre. Es una cifra histórica, pero necesitamos el orden, el respeto a esas filas, y en el caso de haber incumplimiento, efectivamente la Seremi de Salud tiene y va a cursar los sumarios sanitarios respectivos para poder terminar con estas prácticas que solamente le hacen daño a las personas que les toca y que tienen que ir esos días a vacunarse, y que probablemente, si nos seguimos saltando la fila, vamos a tener un problema, y eso es absolutamente indeseable en un proceso que tiene que ser intachable y de mucha solidaridad y respeto al que va primero. Sí, lo que decía la doctora Moraga, epidemióloga, decía que efectivamente la razón de vacunar a las personas mayores es porque definitivamente ellas son las que tienen la mayor ocupación de camas críticas. Seremi, yo quería preguntarle, buenos días, ¿cómo se está enfrentando, por ejemplo, la vacunación a los sectores más alejados de la urbe, ¿no es cierto?, de las ciudades? Rurales. Los sectores rurales, Alto Biobío, las islas, porque en definitiva, sobre todo hacia la cordillera, ¿no es cierto?, después cuando empiece el mal tiempo va a ser mucho más difícil llegar allá. Hola Fabiola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Efectivamente ahí se está haciendo un trabajo de despliegue. Queremos mencionar que todos los municipios tienen lugares de vacunación para los distintos sectores. De hecho, las personas saben cuál es el CESFAM que les toca o dónde es el lugar que tienen que ir. Cuando tenemos sectores más alejados, lo que se hace es, a través de los servicios de salud que dependen del Ministerio de Salud, poder llegar a los diferentes lugares, como son el caso de las islas, o como son, recordemos que las islas tiene también, la isla Santa María tiene un centro de salud de necesidades más básicas, pero efectivamente tiene para poder a través de ellos ir vacunando. Y también se ha coordinado, eso también hay que resaltarlo, que aquellas personas que están o en lugares más alejados, poder acercarnos para evitar efectivamente adultos mayores que, por ejemplo, puedan vivir solos, o que alguna persona esté postrada, para poder a través de los municipios llegar a esas personas para que nadie se quede sin su vacuna. Ahí hay que destacar el trabajo que tienen los municipios efectivamente, así como también los servicios de salud, donde conocen a los diferentes usuarios y van priorizando y poniendo a esas personas y acercándoles la vacuna a sus hogares, porque sabemos que hay muchos adultos mayores que viven solitos y llevan mucho tiempo sin salir de casa, y que también puede haber un legítimo temor. Sí. Esas personas que llevan más de un año encerradas en sus casas, de exponerse a salir. Y ahí efectivamente hay que reconocer el trabajo que están haciendo tanto los servicios de salud, así como también los diferentes municipios, donde se han puesto a disposición y han llegado finalmente con esta vacuna a los adultos mayores, que efectivamente es el grupo que tiene menor movilidad. Seremi, cambiando el tema, ¿qué pasa en la región con el inicio de clases que se prevé para el 1 de marzo? En modalidad virtual entendemos que va a ser finalmente. ¿Qué coordinaciones están haciendo por el tema de la locomoción pública, el transporte público de pasajeros y la entrega a los servicios traspasados? Recordemos que no todos los municipios están con administración directa. En el caso, esta Concepción ya traspasó al Servicio de Salud Andalien Sur, y hay otros municipios que todavía están con administración directa de la educación. ¿Cómo lo están coordinando? Entiendo que obviamente la coordinación de la educación la ve el Ministerio de Educación, pero implica otras secretarías ministeriales, en este caso transporte, como lo que hablamos puntualmente. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? Estamos a menos de 10 días de ese hito. Bueno, primero que nada, yo me gustaría referirme a lo que es el proceso que parte el 1 de marzo, como usted bien menciona, donde se da por iniciado el año escolar. Eso es la fecha, digamos, que recoge el Ministerio de Educación.
Esto no significa que el 1 de marzo los alumnos van a volver a clases presenciales, pero lo que significa es que se inicia su año de educación. Y ahí también las coordinaciones que se están haciendo entre los diferentes actores que son partícipes y protagonistas de esto, que son los colegios, efectivamente, los sostenedores, como usted mencionaba, el colegio de profesores y los diferentes gremios que finalmente abarcan esto. Y esto se está conversando, y recordemos que a los colegios se les pidió un plan retorno, el 100% de los colegios envió sus propuestas para poder, a través de, con todas las medidas sanitarias, efectivamente, poder pasar en principio a una modalidad que continúe siendo online, pero en fase también, como vayan avanzando las diferentes comunas, poder ir volviendo a las aulas. Recordemos que todos los organismos internacionales han dicho el perjuicio que se genera con los alumnos o la calidad de la educación que reciben no es exactamente la misma que un profesor, un aula y un alumno. Y ahí efectivamente tenemos que ir avanzando gradualmente hacia allá. Eso tiene que ser obviamente con todas las medidas sanitarias respectivas y garantizando no solamente y priorizando efectivamente el bienestar de los alumnos. Y eso se realiza también en coordinación con otros ministerios, como usted bien menciona, como el Ministerio de Transporte, donde se está conversando también con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación para ver cómo se genera este retorno a clases gradual. Nunca va a ser, no vamos a tener las aulas exactamente igual como las teníamos antes de la pandemia, eso también hay que decirlo, pero sí tenemos que ir avanzando a ese retorno a clases para poder garantizar que el aprendizaje de los niños y niñas de nuestro país sea lo más eficiente y obviamente, pero que esto bajo ningún punto los exponga desde el punto de vista sanitario. Son bastantes mesas que se realizan para ir trabajando en este plan de retorno que va a ser gradual y que va a ser voluntario, pero efectivamente queremos avanzar hacia allá. Recordemos que a finales del año pasado muchos establecimientos escolares a nivel país que se encontraban en fase 2, fase 3 hacia adelante, retornaron. En el caso de Los Ángeles, nosotros tuvimos colegios que a fin de año retomaron el tercero y los cuartos medios sus clases en el aula, así que tenemos que continuar avanzando hacia allá. Esto no significa bajo ningún punto de vista de que vamos a decir, no, el 1 de marzo partimos las clases como sea. No, vamos a partir las clases cuando efectivamente las condiciones para ir físicamente estén dadas, pero sí, efectivamente el calendario escolar se inicia el 1 de marzo. Se inicia el 1 de marzo con las variantes que va a ser caso. Y el último tema que queríamos abordar, Seremi, es lo que está ocurriendo sistemáticamente en la provincia de Arauco, en el sur de la provincia de Arauco, donde hay atentados casi a diario que afectan a personas y hay una coordinación. Sabemos que hay ahí también trabajo de los distintos entes y estuvimos con el señor Coloma hace una semana conversando. Pero, ¿cómo se visualiza desde el punto de vista de la seguridad lo que está ocurriendo ahí? ¿Sigue habiendo un llamado a urgencia de parte de la población, de los habitantes de esa zona y siguen aduciendo que falta presencia de las autoridades? ¿Cómo lo van a abordar de aquí a los próximos meses? Bueno, yo creo que primero que nada, efectivamente, lo que está pasando en la provincia de Arauco es muy, muy lamentable y muy, muy condenable también. Y eso no tenemos que perdernos. Y Roberto Coloma ha conversado con ustedes. Estamos hablando de grupos que están organizados, no son personas amateurs, no son delincuentes comunes, son personas que están muy bien organizados, que usan inteligencia y que efectivamente han instalado en la provincia de Arauco una serie de presiones, en este caso en la última semana, por ejemplo, para poder presionar en un proceso judicial que se llevaba contra una persona que estaba siendo imputada por delitos que son graves. Sí. Eso efectivamente es absolutamente inaceptable en cualquier Estado de Derecho, y ahí también el rol que tenemos que jugar nosotros a través de las diferentes policías o de estos patrullajes que se están haciendo para poder evitar este tipo de actos. Y eso en los últimos días ha tenido también algunas buenas noticias. Hemos tenido personas condenadas, hemos tenido personas, hace pocos días también, una persona que está asociada a un delito de robo de madera, que sabemos que es clave en toda la organización de lo que es los hechos que están ocurriendo en la provincia de Arauco. Pero necesitamos más herramientas, necesitamos, y eso lo hemos dicho, necesitamos poder fortalecer lo que son nuestras policías, pero también necesitamos otro tipo de herramientas que lamentablemente no hemos encontrado con piedras de tope, con palitos de la rueda de la bicicleta, cuando es, por ejemplo, todo el tema legislativo, cuando hemos querido, por ejemplo, aumentar las penas para lo que es el robo de madera, o cuando hemos querido modernizar nuestras policías, y ahí lamentablemente nos encontramos más con negativas que con colaboración. Esto efectivamente es un rol de Estado. Aquí no solamente el rol que tenemos que jugar nosotros como gobierno y que tenemos que fortalecer el tema de seguridad, eso no cabe absolutamente ninguna duda, pero también el trabajo que hace el Ministerio Público, que vuelvo a insistir, tuvimos buenas noticias durante los últimos días
y así como también el trabajo que tiene que realizar el Poder Legislativo. Y aquí, si no somos todos capaces de caminar en una sola línea, las soluciones no se van a dar en el corto plazo. Y ahí efectivamente el trabajo que está realizando Roberto, que ha tenido ya sus frutos con personas detenidas, con personas que han sido condenadas, es fundamental para poder avanzar. Pero entendamos este rol como un rol de Estado, no es únicamente... Seremi, existe una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, y que tiene que ver con que existe la tendencia a creer que militarizando el territorio se va a resolver el problema. ¿Cuál es la postura desde la Seremi de Gobierno respecto de esa proposición de militarizar el terreno en Arauco? Yo lo que le puedo decir es de que desde el estado de excepción constitucional las Fuerzas Armadas y los militares se encuentran cumpliendo un rol fundamental para lo que es garantizar que las medidas sanitarias se cumplan. Efectivamente, ellos están patrullando, ellos andan por los diferentes sectores, no hay ningún sector que esté prohibido para nadie. Efectivamente, aquí estamos en el Estado de Derecho, donde el libre tránsito se encuentra únicamente restringido por medidas sanitarias, que son cuarentena y cosas así. Y en el caso de que se tenga que reforzar o hacer patrullajes mixtos, efectivamente se va a hacer, no le quepa ninguna duda, y ahí también las personas que están asociadas a temáticas de seguridad van viendo cuáles son las operaciones que resultan mejor, cuáles son los patrullajes que son más efectivos y se van modificando. Esto se realiza absolutamente todos los días porque hemos tenido hechos de violencia que son de una tremenda crudeza y un tremendo dolor para las familias de allá. Más de 50 casas quemadas en Quidico. De todas maneras, y no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de familia, no estamos hablando de casas, estamos hablando de personas que sufren y que con mucho esfuerzo han salido adelante, y para eso también tenemos que ir revisando día a día todas las medidas de seguridad, y ahí donde se necesiten más personas se va a tener personas. El qué, el cómo, el dónde y el cuándo efectivamente no se puede revelar, son temas asociados a seguridad por motivos obvios, pero no le quepa ninguna duda que estamos trabajando para poder erradicar este tipo de actos, pero no necesitamos solamente de las policías, necesitamos de todos los poderes del Estado. Muchas gracias, Seremi, que tenga un muy buen día. Sabemos que la jornada parte temprano en el ámbito de la seguridad y la coordinación del gobierno, así que muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días a ustedes dos, que tengan un muy buen día. Igualmente.